retrato clavado de Reyes. Y por tanto, pues yo sé que Diego ahí, cuando yo no me daba cuenta en el despacho, pues incidió para que fuese finalmente esta imagen. Quiero en todo caso dar las gracias a, aunque ya hablarán de ellos después, a Thais, a Rebeca, a María y a Carolina. Creo que han hecho un magnífico trabajo. Es más, estoy dispuesto a hacerles proposiciones deshonestas para el futuro, porque muchos de esos dibujos me han inspirado para futuras ediciones. El prólogo es una joyita de nuestro poeta, de Diego, y creo que también nos hizo esperar, ¿verdad, Alberto? También se demoró más de la cuenta, pero al final ha merecido la pena. Por lo demás, como va a tener una serie de magníficos presentadores, a quienes doy las gracias por ejercer de padrinos, pues voy a cortar aquí, porque aunque no he prometido ser breve, se lo había asegurado previamente al autor y a los demás. Os quiero agradecer, eso sí, a todos los que estéis aquí, vuestra presencia y apoyo. Y ya sabéis, el compromiso con el autor es que esta edición la tenemos que agotar antes de que empiece la Feria del Libro. Y la Feria del Libro empieza el 25 de mayo. A partir de esa fecha estará firmando la segunda edición de este libro en nuestra caseta, en la caseta de Pigmalión, nuestro querido Alberto Guerra, obispo. Por eso os pido un fuerte aplauso para él. Voy a presentaros a continuación al primero de los padrinos, Julio Santiago. Él aparece en la convocatoria como pintor y poeta. No, él es mucho más. Es un hombre polifacético, es una persona a la que admiramos, a la que queremos. Es una persona en definitiva que siempre ha estado presente, ¿no? Aunque muchas veces en espíritu, de facto, pero siempre ha estado en los proyectos importantes. Por eso coincidirá también con nosotros en la Feria del Libro este año. Y después se irá presentando respectivamente al prologuista, a Diego Medina Poveda. Posteriormente presentará Diego a Gonzalo Benito y Gonzalo presentará al poeta, al autor. Muchas gracias y Julito, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Empieza Basilio a hablar de que Alberto es un hombre duro, de albaricoques verdes, y a mí se me ponen los vellos como putas. Bueno, yo conocí al autor de este libro, a Alberto Guerra Obispo, que con el perdón de la familia y de los padres, con esos dos apellidos, era o cura o poeta militar. Le conocí en el puerto de Santa María, en la jornada de poesía última, dirigidas aquí por nuestro querido don Basilio Rodríguez Cañada, el presidente real de España, es como la subpresidencia de España. Y claro, yo, bueno, pues me llamó la atención Alberto, también Guillermo Blanco, que hoy nos acompaña también, y bueno, pues por su ilusión, por ir al puerto de Santa María, la Fundación Rafael Alberti, por ese entusiasmo que ponían a la hora de recitar, de provocar, y de saber escuchar a las personas, bueno, pues con más experiencia iban allá al puerto. Y a mí una cosa que me gustó mucho de Alberto fue su generosidad, fue su capacidad creativa y también su juego erótico y sensual, pues con el medio que le rodea, porque yo creo que si un ser humano no tiene ese juego, pues obviamente no es un ser humano, será otra cosa. A mí no me sorprendió, bueno, luego hemos llegado a Madrid, nos lo hemos seguido viendo, ¿no? Creo que la primera vez que nos vimos fue luego en mi casa, en una fiesta, ¿lo recuerdas, no? Y luego nos hemos continuado viendo, pues año tras año, y le he seguido muy de cerca en su obra emocional y literaria. Cuando él me propuso presentar este libro, a mí me pareció genial, porque yo creo que algunos de los presentes no sabrán lo que significa sextasis. Claro, y tu familia no ha leído el libro y por eso ha venido a la presentación. Sextasis, eso está muy bien, pero yo creo que los padres siempre están disculpados. Sextasis es una drogadura actual que se obtiene de la fusión del éxtasis, la cocaína y la Viagra.
Yo creo que metafóricamente Alberto ya lo dice todo con el título, ¿no? Es decir, esto es para estar, pues eso, para hacer la guerra como un obispo, ¿no? En este libro ustedes se van a encontrar un libro muy poco convencional, un libro muy atractivo, un libro donde comienza cronológicamente a hablar de sus avatares literarios y emocionales y termina, bueno, pues en el tiempo casi presente, actual. Y ustedes se van a encontrar desde una poesía con estructura clásica, aunque trata temas muy actualizados de su vida, pasa por versículos, una poesía libre, luego aparece la prosa y desemboca precisamente en una de las grandes vocaciones de Alberto, que es el guión de cine o teatro. Yo cuando he leído este libro, te quiero confesar, Alberto, que me ha pasado como cuando leía con 12 años a Gustavo Adolfo Bécquer, que lo leía con una mano o sin ninguna. Yo creo que es un libro estimulante, excitante, goteante, y yo creo que, como dice nuestro querido Basilio, que no te puede resultar indiferente su lectura. Creo que es un buen primer libro, creo que es una nota de valentía muy importante hacer este tipo de libro con varios géneros, y creo que muestra sobre todo, yo creo que es todo aquello que muy pocos seres humanos tienen en cuenta, que es que tú tienes conciencia de muerte y por eso vives intensamente la vida. Una cosa que desgraciadamente muchos seres humanos no tienen. Porque, como decía Gloria Fuertes, la muerte es como la varicela, solamente pasa una vez en la vida y no para tocar a todos. Pues yo creo que si no se tiene conciencia de muerte, no se puede tampoco vivir de una forma intensa la vida en ninguna de sus facetas. Yo, querido Alberto, quiero sintetizar este libro, que me he leído 2 veces, con lupa, que la crítica personal te la haré en otro momento. Y yo creo que lo puedo sintetizar con un poema breve mío, que dice así: tú dices ya, y en mi boca aparecen millones de peces. Muchas gracias. A continuación les presento a Diego Medina Poveda, un gran poeta, amante del cine, como Alberto, de la literatura y de la vida. Con ustedes, Diego Medina. Bueno, buenas tardes, noches. A ver, Basilio ha hablado del retrato de Reyes. Yo la veo aquí, sí. Lo que pasa es que Thais ha fabulado y le ha pintado un lunar, un tatuaje en el pecho, y creo que Reyes eso te falta. Pero bueno. Bueno, yo, incluso un gran epígono como Luis Alberto de Cuenca, lee sus prólogos en las presentaciones. Yo, que aprendo del maestro, voy a hacer lo mismo. Y, en fin, le voy a leer el prólogo. Se titula Prólogo. La poesía de Alberto Guerra se gesta desde el estómago. No nace del intelecto puro y gélido, a veces sin alma, sino que ha sido fecundada desde el calor visceral del universo. Los versos y relatos de Sextasis están escritos con la urgencia del instante, son las tripas mismas del momento. El lector puede leer el olor a alcohol, a sexo, la atmósfera de la noche y de la vida, porque estas páginas nacieron quizás en la barra de un bar al son del tintineo de los hielos del cubata, quizás en un banco al raso del Madrid más bohemio y nocturno. Y es que en boca de Alberto bien podrían ponerse estas palabras de Antonín Artaud: me gustan los poemas que han brotado y no los lenguajes buscados. Yo quiero, cuando escribo o leo, sentir estirarse mi alma como en La Carroña, La Mártir o El viaje a Citerea de Baudelaire. No me gustan los poemas o los lenguajes de superficie y que respiran felices ocios y logros del intelecto. Todo lo que no es un tuétano del alma o no viene de un tuétano del alma, como los poemas de Baudelaire y de Edgar Poe, no es verdadero y no puede ser recibido en la poesía.
pero el que pretende verter la verdad en su poesía ha de hacerlo con unas bases previas aprendidas. No todo vale, porque no cualquier cosa es arte. El poema ha de atenerse a unos preceptos de métrica, ritmo y retórica que el poeta debe cultivar en su carrera hacia la perfección. Es en ese camino y no en la meta donde se escriben los verdaderos poemas. Como el tántalo que intenta alcanzar la manzana, el poeta debe luchar agónicamente para lograr la perfección sin sujetarla nunca. El poeta, que es capaz de concebir poemas desde la espontaneidad, pero con los preceptos asumidos, fermentados ya en el tuétano de su alma, podrá aspirar a convertir su vida en poesía. La creación se transmuta en pura alquimia y, en consecuencia, la materia poética puede alcanzar la vida eterna. Alberto Guerra, con este primer libro en solitario, está en el camino. Tanto en los poemas como en los relatos consigue unas cotas de calidad literaria que nos indican el buen rumbo a seguir por el joven escritor. Ya desde el título encontramos un libro rebelde, propio de la intensidad de una vida llena de excesos, de venas colmadas de ron, pero también de unas lecturas que se hacen explícitas en las citas, que acompañan algunos textos y que nos confirman que el poeta ha leído a sus mayores, aunque no necesariamente los respeta. Sublimar las bases aprendidas y transgredir la tradición y el lenguaje son características intrínsecas del idiolecto de Alberto Guerra. En el poema El orgasmo, en labios de mi musa, parafrasea unos versos de Becker, ya que se ha estado hablando aquí de Becker, pero Alberto no le respeta. Parafrasea unos versos de Becker que, pasados por el filtro de sextasis, quedan de esta manera. ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi polla tus labios pintados de azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, puta. En otro poema, rescata a Manuel Machado más bohemio para declararse a sí mismo poeta decadente. En estos versos, Alberto juega con el lenguaje y demuestra la agudeza de su ingenio, cambiando el tango por los tangas y dándose banquetes brugálicos que siempre son pantagruélicos. Cojondongo, cuyo título remite a la gastronomía extremeña, aquí hay muchos extremeños y lo saben, es otro ejemplo de experimentación con el humor y las palabras. El sexo está siempre en la atmósfera de sextasis, pero su sentido último va más allá del mero placer venéreo. Para hacer al lector una declaración de intenciones de su poética, Alberto nos trae una magnífica cita de Octavio Paz. Erotismo y poesía, el primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. El poeta pretende desnudar el lenguaje, disparar a la corteza de las cosas y de las palabras para descubrir así sus almas, para conseguir, citando a Juan Ramón Jiménez, el nombre conseguido de los nombres. Ese alma que es tan de lo otro como del poeta, porque éste se siente parte indivisible de la armonía del universo. Su yo no suena falso ni hipócrita, su yo penetra en el de todos y sus palabras, como decía Artaud, nos descubren los profundos tuétanos del ser humano.